Los incas emergieron como un poderoso clan después de la migración de los fundadores de la región de Tiahuanaco, específicamente Manco Cápac y Mama Ocllo. Habrían salido del lago Titicaca para fundar la capital de su civilización, a petición del dios Inti, el Supremo. La mayoría de sus gobernantes incas que sucedieron hicieron del imperio uno de los más grandes a nivel mundial. Investigador terrenal. ¿Qué hubo que hay, investigadores terrenales? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. No olvides suscribirte a tu canal, el investigador terrenal. Dale click a la campanita y comenta. Uno de los imperios más grandes de todo el continente americano, obviamente el imperio inca, surgió en el altiplano del Perú a principios del siglo XIII, hasta los últimos días de la resistencia a la conquista de los Castilla. Se produjo en 1572. El centro de la cultura inca fue la ciudad de Cusco, desde donde los incas habían gobernado más de 40.000 kilómetros de caminos y cientos de pueblos conquistados. Este gran imperio se regía por medio de la teocracia, organización en líneas socialistas y gobernado por un inca que fue adorado como una divinidad. Los historiadores dividen a los incas, que gobernaban en las dinastías, el legendario mítico imperio de 1200 a 1410 y el imperio histórico de 1438 a 1532. Investigador, es importante que sepas que los incas daban especial importancia a la arquitectura. En la época de la expansión imperial, los ejércitos llevaban arquitectos e imponían una arquitectura oficial a los pueblos vencidos. El estilo incaico se caracterizó por la solidez y la sobriedad de los edificios. Estos eran de piedras rectangulares o poligonales, perfectamente cortadas, pulidas y ensambladas, que a medida que expandieron su imperio, los incas construyeron una red de caminos y puentes que aún algunos se conservan. Había dos caminos principales que atravesaban el territorio incaico. Uno iba para la costa del Pacífico y el otro por las sierras andinas. Además, había diversos caminos que cruzaban de manera transversal estas dos rutas principales. Que la economía inca se basó en la agricultura, en el Tihuatansuyu, que empleó la técnica del cultivo en terrazas. Estas terrazas se construían sobre las laderas de las montañas y estaban sostenidas por piedras que retenían la tierra fértil. El agua para el riego se llevaba a través de canales e iban filtrándose lentamente desde los niveles superiores a los inferiores, canales que aún hoy en día se conservan. Los cultivos más importantes eran la papa, el maíz, el tomate, el aguacate, mismos que se cree ya habían comercializado con las culturas que se encontraban en lo que hoy es México, ya que de ahí son originarias. También el zapallo, la quinoa, la col y el algodón, y diferentes variedades de ajís o chiles. También creaban llamas, vicuñas y alpacas para utilizar sus lanas y fabricar finos y hermosos textiles y tejidos. Debes de saber que los incas tenían excelentes conocimientos sobre la medicina. Ellos ya utilizaban plantas para curar diversas enfermedades. Sus médicos podían realizar operaciones muy complicadas y complejas como trasplantes, injertos y cirugías cerebrales, mismas que se perdieron tras la conquista de los Castilla y sus aliados. Actualmente se perdieron esos conocimientos, pero se cree que muy pocas personas aún los conservan. Su deidad principal era el sol o Inki, ni más ni menos, el sol. Se creía que Inti era el ancestro directo del linaje de los monarcas incas. Era venerado como lo mayor, como lo más grande del imperio y cuidador de esta gran sociedad nativa del Perú.
Los incas creían que el mundo tenía 4 edades, cada una de las cuales se representaba con un sol distinto. Según ellos, las 3 primeras edades se habían terminado con un cataclismo que puso el fin a la población existente. En la 4ª edad, los incas tenían la misión de generar la humanidad. Viracocha había creado a los hombres y los había hecho mirar hacia el sol y hacia la luna. Creían que esta deidad había otorgado a la humanidad los dones de la palabra, de la agricultura y del tejido. Luego, bajo la promesa de volver, se había marchado caminando por las aguas hacia el oeste. En 1533, mientras que los últimos incas estaban disputándose el trono del imperio, los conquistadores españoles llegaron de América Central y se abrieron paso desde Tumbes hasta Cusco. Debes saber, investigador, que para el año 1500 el imperio inca se extendía desde el Océano Pacífico al este con las fuentes de los ríos Paraguay y Amazonas, y desde la región de lo que hoy es Quito, Ecuador, hasta el sur del río Maule en Chile. Debes saber que Cusco fue la ciudad más rica de todo el continente americano, con templos literalmente cubiertos de oro. Para el año de 1532, en el apogeo de su poder, el imperio inca fue impulsado por una guerra de sucesión entre 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, en una de las grandes tragedias de la historia. Fue precisamente en este momento en el que Francisco Pizarro y sus conquistadores españoles, junto con su ejército de tlaxcaltecas, llegaron a Perú. Pizarro utilizó el engaño y la astucia para ganar un encuentro personal con Atahualpa, a quien luego asesinó fríamente después de haber acumulado un enorme rescate en oro y plata. A pesar de una tenaz resistencia por parte de los nativos, Pizarro, sus soldados Castilla y sus guerreros tlaxcaltecas, otomís y aliados fueron capaces de conquistar el Cusco, saqueando la ciudad. Aunque los incas continuaron luchando durante los próximos años, su imperio había terminado y el gobierno español iniciaba. Si has llegado hasta aquí, querido investigador, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Continuamos. Se cree que debido a que los Castilla provienen de una nación marítima, Lima fue fundada en la costa peruana para el año de 1535, pese a que algunas otras comunidades nativas se opusieron a la ocupación española o Castilla, estos armados con caballos y armas de fuego, además de los aliados que habían conseguido en este continente como los totonacas, tlaxcaltecas, cholultecas y otomís. Fue como realmente pudieron tomar por completo a este gran imperio inca, utilizando casi los mismos recursos que habían ocupado frente a los poderosos mexicas en Tenochtitlán algunos años antes. Aunque existieron levantamientos, existieron grandes y buenas rebeliones, estas fueron condenadas al fracaso a lo largo del tiempo. La primera ocurrió para 1536, cuando Manco Inca fue capaz de recuperar el control casi total de las regiones montañosas, pero fue retrocediendo hasta ocupar solo el territorio amazónico de Vilcabamba, mismo lugar donde fue en el año de 1544. Otra rebelión que recuerda la historia peruana fue la de Tupac Amaru, que intentó derrocar al gobierno español, pero que fue finalmente un fracaso, y él fue ejecutado junto con toda su familia. Tupac Amaru II se levantó en la rebelión de 1780. Fue justo después de la autoproclamación como todopoderoso inqui, que fue brutalmente ejecutado. Y entrada la permanencia de la dominación Castilla, surgiría una nueva clase social denominada como los criollos, que decididos a sacudirse
de la monarquía Castilla y bajo las órdenes del general José de San Martín, proclamaron la independencia en el año de 1821, un 28 de julio.